Dios les bendiga. Quiero compartirles una palabra que el Señor me daba para estos últimos tiempos, que el Señor quiere que prosigamos a lo que es hacer justicia, que no solo se quede el pueblo eh, en, en el primer paso del arrepentimiento, sino de hacer justicia. Amén. Y vamos a leer en primera de Juan 5, 7 y 8. Y dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y dice en el 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, que habla del Espíritu Santo, el agua y la sangre. El agua habla acerca del bautismo. Y el Señor también dice que la sangre, está hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es de que vamos a ver acerca de lo que es el agua, el bautismo. ¿Por qué es tan importante bautizarse? No solo quedarse en un arrepentimiento y aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero el, el cristiano debe de ser un discípulo, y el discípulo tiene que obedecer y seguir el mandato, seguir lo que es la justicia del Señor Jesucristo. Amén. Y ahorita vamos a ver el por qué. En Juan 3, 5 y 6 dice así: el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos que vino de noche a donde el Señor Jesucristo y le dijo: Nicodemo, vamos a leer del 4, dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le dice, pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió el Señor Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, dice del Espíritu Santo, el que no naciere del agua, que dijimos que es el bautismo, y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. Cuando está hablando del Espíritu Santo, se refiere de que cuando el Espíritu, nosotros aceptamos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pedimos perdón a Él y le aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, a nuestro Señor Jesucristo. Dice en la palabra de que Él nos ha dado una promesa, amén, pero esa palabra la vamos a traer después, acerca del Señor, del Espíritu Santo, la promesa de Él. La vamos a tocar en otro tema, porque también el Señor me ha dado esa palabra, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pero ahorita vamos a tocar el tema de lo que es el agua, el bautismo. Es muy importante, ¿verdad? Vamos a leer en Mateo 3, 3 del 13 al 17, y dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: no necesito ser bautizado. Dice, yo necesito ser bautizado por ti, le decía Juan, y tú vienes a mí, le pregunta.
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, le dijo el Señor Jesús. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando dice aquí que el Espíritu Santo venía como paloma, no quiere decir que era una paloma, no. Venía como una paloma porque él venía en el aire. A eso se refiere. Amén. Entonces aquí, como podemos ver en el 15, el Señor Jesucristo le dijo a Juan el Bautista, ¿verdad? Le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Y por qué el Señor Jesucristo le dijo así? Juan dice que él venía al río, dice, y les predicaba a todo el pueblo y les decía que se arrepintiesen. En el 3 dice así, Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Ven por qué el Señor Jesucristo dijo que era necesario eh, que, que se cumpliera eh, que se cumpliera toda justicia? Porque dice de que Juan, él predicaba para arrepentimiento y para que viniera y se bautizaran. Ahorita vamos a ver qué significa el bautismo, el por qué es tan necesario bautizarse. Amén. Vamos a ir a Romanos 6. Amén. En Romanos 6, del 3 en delante, dice así. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí dice en Cristo Jesús. ¿Qué significa en Cristo Jesús? Él se está refiriendo a todos aquellos que le han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de sus vidas, y que nuestro Padre Celestial les ha aceptado a ellos también y los ha llamado. Amén. Y dice: ¿y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con él. ¿Qué somos? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Como podemos ver, la como dice, ¿verdad? Como leímos en primera de Juan 5, 7, dice de que el Espíritu Santo, el agua y la sangre concuerdan. ¿Por qué concuerdan? Porque si seguimos leyendo aquí en Romanos, aquí podemos ver que es el Espíritu quien nos presenta, dice, eh, el Espíritu Santo es de quien nos presenta, es el quien nos resucita. Amén. Entonces, por eso, y Él es el quien nos da el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y nos da testimonio que somos hijos verdaderamente de Dios. Ya no es solo por palabra de hombre, sino porque es una certeza y es una convicción que Él nos da. Amén. Entonces, por eso es muy importante lo que es proceder a lo que es la obediencia, lo que es la justicia de Dios. Amén. Seguir caminando en sus caminos en obediencia. Así como dice su palabra, que el que es guiado por el Espíritu es el Hijo. Ese es Hijo de Dios. Amén. Entonces su palabra nos guía y es la que nos da la convicción de que es real lo que estamos leyendo, y Él nos explica el Espíritu de Dios. Él nos da a saber lo que Dios quiere que nosotros conozcamos y sepamos. Entonces, por eso el Señor, Él quiere que que sigan al siguiente paso aquellos que aún no se han bautizado. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué dice aquí? Para que juntamente con el Señor Jesucristo, dice, hemos sido sepultados, hemos sido muertos, pero también dice que vamos a ser resucitados. Hemos sido los que ya nos bautizamos. Dice que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, dice, por el bautismo, dice el 6:4. ¿Ve? Entonces, cuando somos sumergidos, el bautismo significa sumergerse en el agua. No es que nos van a poner poquita agua, no. Es sumergernos, meternos todo al agua. Dice que al sepultados juntamente, dice, con Él para muerte por el bautismo, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, o sea,
el Espíritu Santo, Dios mandó al Espíritu Santo que Él levantara al Señor Jesucristo de entre los muertos. Dice que así también, dice, nosotros andemos en vida nueva. O sea, al levantarnos del agua, nosotros venimos a ser resucitados, venimos a ser nuevas criaturas. Amén. Para que así dice la muerte, dice en el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya la muerte ya no tiene potestad. ¿Por qué? Porque al, a- al nosotros ser bautizados, cuando nos sumergimos, quiere decir que morimos al pecado, hemos renunciado al pecado verdaderamente y hemos pedido perdón a Dios. Amén. Y ya cuando somos levantados del agua, venimos entonces a vida nueva. Ven, porque es muy importante seguir, ¿verdad? Los mandatos del Señor. Y ese es el siguiente paso que el Señor pide que nosotros hagamos, que estemos listos verdaderamente de tener esa convicción de que somos pecadores y que queremos un cambio, queremos que Dios nos cambie, porque Él es el único que nos libera para poder ser libres y proseguir a la meta que es nuestro Señor Jesucristo, al supremo llamamiento. Amén. En Efesios 4, 22 al 24, vamos a leer allí y vamos a ver cómo vamos a dejar el viejo hombre. Amén. En Efesios 4, 22 dice así. A ver, permítame. 4:22 en delante dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo nos vamos a despojar del viejo hombre? ¿A qué viejo hombre se refiere? Que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Porque recuerden de lo que leímos en Juan 3, ¿verdad? En Juan 3, donde el Señor Jesucristo dijo que teníamos que nacer del espíritu. Entonces el espíritu, cuando ya Él viene en nosotros, porque Él viene a morar en nosotros, en nuestro cuerpo. Entonces, cuando Él ya viene a morar dentro de nosotros, juntamente con nosotros, en este cuerpo que es nuestra habitación para poder estar en este mundo, ¿verdad? Como ya morimos al pecado, el Señor Jesucristo nos lava con su sangre y entonces y nos bautizamos. El Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Él está dentro, nosotros nos da la vida. Entonces ya nuestro espíritu tiene vida nuevamente, porque la vida del espíritu murió de cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, pero cuando vino el Señor Jesucristo, dice que Él puso todo en el cuerpo, el pecado, ¿verdad? Entonces por eso es de que el Señor Jesucristo dice que todo es, el pecado el Señor lo puso en lo que es la carne. Por eso dice aquí el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestro espíritu, la mente del espíritu tenemos que renovarla. Ya no tenemos que tener los mismos pensamientos que teníamos. Y si los tenemos, tenemos que cambiarlo. Y tenemos que cambiarlo con la palabra del Señor, creyendo.
si no hay no hay la convicción de que esta es una palabra de vida, que este es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Si no hay esa convicción, tenemos que orar y si es posible ayunar para pedir a Dios de que Él nos hable a nuestro espíritu, a nuestra vida, a todo nuestro ser, para que así vengamos a hacer lo que dice aquí en el 24 y dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, creado según Dios, en la justicia, dice. ¿Qué dijimos que era la justicia? El creer y hacerlo, porque lo que está escrito en esa palabra es verdad. Entonces tenemos que proseguir a la meta de lo que el Señor nos está mandando hacer, para que sea nosotros haciendo justicia. Y dice, em, a ver, vamos a leer el 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra es verdad y eso lo podemos ver en Juan 17, en Juan 17, quiero ver, creo que es 17, Juan 17, 17 creo que es. Y dice, el Señor Jesucristo hablando con nuestro Padre Celestial cuando Él estuvo acá, ¿verdad? Él le dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice en Juan 17, 17. Y para nosotros poder creer, el creer, tener la convicción en Hebreos 11, la palabra del Señor dice que dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Así es de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Al Señor Jesucristo. La convicción de lo que no se ve, la convicción de que verdaderamente el Señor Jesucristo existe. Amén. ¿Y cómo vamos a recibir nosotros esta fe? Esta fe dice aquí en Romanos 10, habla 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así es de que si nosotros estamos leyendo y estamos escuchando la palabra, dice que viene lo que es la fe. Y es cuando se cumple lo que dice en Efesios, que somos creados según Dios. Ya no es en nuestros propios pensamientos, sino que se cumple lo que dice que tenemos la mente del Señor Jesucristo, porque sabemos lo que el Señor hizo y sabemos lo que el Señor dijo y cómo Él anduvo aquí en la tierra. Amén. En Juan 6, 63, vamos, aquí está donde dice en Juan 6, dice, el espíritu es el que da vida, dice. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Ven? Era lo que estaba hablando temprano y estaba diciendo, al principio, perdón, estaba diciendo de que son palabras de vida y dice que son palabras de espíritu que dan vida. Amén. En Romanos
10:17, ya lo leímos, ¿verdad? Que dice que es, la palabra viene por la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Y es muy importante, mis queridos hermanos y hermanas, eh, prosigan al siguiente nivel, a la obediencia del Señor, a lo que el Señor nos ha mandado, a hacer justicia. Nosotros tenemos que ser siervos y siervas del Señor, hijos e hijas de que seamos obedientes. A Dios le agrada que seamos obedientes, que le amemos a Él. No solo busquemos sus bendiciones, busquémoslo a Él. Anhelemos amarle siempre a Él. Y lo demás va a ser por añadidura, pero a Él buscarlo primeramente a Él. Sus bendiciones Él la va a dar. Él sabe la necesidad que tenemos. Amén. Y siempre recordemos, si hay cargas, hay tribulaciones, hay angustia, traigámoslas a Él. Traigámosla y pidámosle que Él nos libere, que nos dé descanso. Hay que adorarle, alabarle. Tenemos que mantenernos en su presencia. No esperar que alguien más ore por nosotros todo el tiempo. Recordemos, nuestro único mediador es nuestro Señor Jesucristo. Entre nuestro Padre Celestial y nosotros es nuestro Señor Jesucristo, y el que nos ayuda y nos revela y nos da la convicción, y el que nos va preparando para cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros es el Espíritu Santo, que es nuestro Señor, nuestro amado, nuestro amigo fiel, nuestro consolador. Amén. Así es de que el Espíritu Santo, Él está aquí para ayudarnos, para prepararnos, porque Él nos va a presentar, dice, Él nos levantará y al mismo tiempo nos prepara para presentarnos a nuestro Padre. Amén. Así es de que esta es la palabra que el Señor me daba para compartir. Espero que se hayan gozado, se hayan deleitado, porque es muy hermosa. La palabra del Señor es vida, es, eh, es agua de vida. Amén. Es agua de vida lo que es la palabra. En Juan 6:35 dice el Señor Jesucristo, hablando, dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ven? Como podemos ver, dice: el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si está hablando de sed, es porque está hablando que es agua, es líquido, es lo que dice en el 63 de ahí mismo del 6, dice que es vida. Entonces quiere decir que es agua de vida, la palabra de Dios. Amén. Así es de que Dios me les bendiga. Si ustedes oyen de que les invitan a orar, la pastora, el pastor, a la iglesia, no se rehúsen, porque es agua de vida lo que van a ir a recibir. Tenemos que seguir, hermanos. La oración es la palabra del Señor, y la oración, el Señor dice: el que viene a mí nunca tendrá hambre. Amén. La oración y la palabra es lo más hermoso que podemos tener, porque es al Señor Jesucristo mismo que está adentrando en nosotros.
el Señor Jesús, nosotros estamos muriendo al yo. Y el Señor Jesucristo es el que está viviendo en nosotros. Amén. Dios me les bendiga en gran manera.